Hola mis amados, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Les saluda el pastor Rodrigo Sangüesa desde Chile. A cada uno de ustedes un gran abrazo a la distancia. El tema de nuestro estudio devocional y exhortativo para el día de hoy se llama En memoria de Cristo. Y nuestro texto base se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. ¿Sabían ustedes que Jesús no dijo celebren mi Navidad? Sino que dijo que celebrásemos la Santa Cena en memoria de Él. Quizá no te habías dado cuenta, nunca te habías puesto a pensar en esta curiosidad, en esto novedoso, que Jesús en ninguna parte de la Escritura dijo celebren mi Navidad, pero sí dijo que celebrásemos la Cena del Señor en memoria de Él. Jesús, al cenar con sus discípulos, instauró la Cena del Señor y dejó el mandamiento que todos los cristianos la celebrasen en memoria de Él. Pero, ¿qué es lo que debemos recordar cuando celebramos la Cena del Señor? Cuando tú participas en tu iglesia, en tu grupo, en tu célula, junto a otros hermanos, ¿qué es lo que debes recordar cuando celebras la Cena del Señor? La Biblia nos enseña 3 aspectos que debemos recordar cuando celebramos la Santa Cena. En primer lugar, al celebrar la Cena del Señor, lo hacemos recordando su muerte en la cruz. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 23 y 24 nos dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros, al celebrar la Cena del Señor, lo hacemos recordando la muerte expiatoria de nuestro Señor en la cruz. Isaías 53 escribe los horrendos dolores que tendría que experimentar nuestro Señor 720 años antes que naciera Jesús. Antes que Cristo viniera a este mundo, Isaías nos explica gráficamente cómo sería el martirio que nuestro Señor tendría que experimentar por amor de nosotros y por nuestra salvación. Isaías 53, versículo 3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, estando allí en el huerto de Getsemaní junto a sus discípulos, dice la Biblia que se angustió en gran manera, que su espíritu estaba angustiado en ese momento y que se apartó a una distancia de sus apóstoles para orar, y clamaba en ese lugar el Señor, en el huerto de Getsemaní,
Y el Evangelio de Lucas nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor tuvo que soportar una muerte horrenda, amados. Fue despreciado y desechado. Todas esas multitudes que clamaban y cantaban Hosana cuando entró a Jerusalén, luego cuando era juzgado gritaron crucifícale. Fue despreciado y desechado. Fue un varón de dolores desde que nació en esta tierra. Aquel Dios hecho hombre vivió una vida de dolor. Fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Amados, nuestro Señor fue azotado según la ley romana y no judía. La ley romana no ponía límites para los azotes. Hay una película que grafica muy bien el tremendo padecimiento que tuvo que pasar nuestro Señor, que es La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Allí se grafica verdaderamente cómo fue azotado nuestro Señor, su cuerpo cómo fue desgarrado por aquellas puntas que tenían esos látigos que flagelaban su cuerpo y desgarraban sus tendones, desgarraban su piel. Y el Señor enmudeció, en ningún momento exclamó y tiró maldiciones, sino que allí estaba como un cordero enmudecido por amor de ti, amado, amada. Los azotes que Pilato mandó a darle a Jesús eran para sustituir la crucifixión. Pilato no quería crucificarle, por tanto quería que le azotaran fuertemente para no enviarlo a la cruz. Pero podemos ver que su plan no dio resultado y las multitudes despreciaron y desecharon a nuestro Señor, llevándole a la cruz. Cuando nosotros comemos el pan y lo masticamos en nuestra boca, debemos pensar que así fue molido el cuerpo de Cristo por nuestros pecados. Hoy, amados, recordamos el precio que pagó nuestro Señor por nuestra salvación. Jesús quería que al celebrar la cena del Señor, que participáramos de esta santa cena, recordáramos su muerte en la cruz. También, en segundo lugar, al celebrar la cena del Señor, lo hacemos recordando el amor que debe existir entre creyentes. El episodio de la Santa Cena es narrado en los 4 evangelios. Lo tenemos en los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan narra otros acontecimientos que Mateo, Marcos y Lucas no mencionan. En el capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Grábate eso, amigo, amiga. Los amó hasta el fin. Y en el versículo 4 nos dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Al celebrar la cena del Señor lo hacemos recordando el amor que debe existir entre creyentes. Ejemplo os he dado, dijo el Señor, una vez que lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Jesús se levantó de la cena y vertió agua en un lebrillo, en un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus apóstoles. Él, el Señor, Él, nuestro Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Ejemplo os he dado, dijo el Señor, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Debemos recordar el amor que debe existir entre creyentes cuando celebramos la cena del Señor. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Vivimos en tiempos en que la situación mundial está difícil. Vivimos tiempos donde estamos apartados unos de otros. Y a veces nos conformamos con decir alguna palabra, pero son las acciones las que demuestran nuestro amor, no las palabras. Jesús les amaba, les dijo que les amaba, pero sus acciones revelaron el tremendo amor que sentía por ellos. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento nos dice que la fe sin obra es muerta. Una verdadera fe en el Señor, amados y amadas, nos llevará a ejecutar acciones de amor hacia nuestro prójimo, de amor hacia nuestros hermanos. Si hay un verdadero convertimiento en tu vida, mujer, varón, si realmente te has convertido a Cristo y está el Espíritu Santo en tu vida, esa fe se va a manifestar en amor hacia los demás. Pero no en palabras, sino que en acciones. Las acciones, alguien dijo por ahí, son las que nos definen. ¿Quién realmente somos, amados? Cuando celebramos la cena del Señor, lo hacemos recordando el amor que debe existir entre creyentes. Te invito en este día a hacer algo por tu amado hermano o amada hermana. Así como Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo y lavó los pies de sus discípulos, sirviendo a sus seguidores. De la misma manera, si quieres ser grande en el reino de Dios, debes servir a tus hermanos y hermanas. En tercer lugar, la cena del Señor la celebramos para recordar su venida y nuestra reunión con Él. En tercer lugar, al celebrar la cena del Señor, lo hacemos recordando su venida y nuestra reunión con Él. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 29 nos dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando participamos de la cena del Señor, debemos recordar que Jesucristo vendrá una vez más y vendrá por su iglesia, vendrá por todos aquellos que han creído en su nombre. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:13: descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos con el Señor por siempre. Amados, esta palabra tiene que ser de esperanza en este día. Una vez más nos reuniremos con nuestro Señor. En algún momento de nuestras vidas nos reuniremos con nuestro Señor y podremos celebrar la Santa Cena con Él. Él lo prometió. Él nos dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto debe motivarnos, amados, a velar y orar, a estar pendientes de nuestra vida espiritual. Debemos dejar tiempo para orar al Señor. Ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo para orar, para apartarse a un lugar solitario y humillarse delante de la presencia del Señor. Cristo viene, amados. Todas las cosas que están sucediendo hoy en el mundo entero nos reflejan y nos revelan que la venida del Señor está más cerca que nunca. Las pestes que se están viviendo, los nuevos brotes que
cada día están apareciendo de esta peste, nos refleja que el tiempo de su venida está cercano, amados. En la gran tribulación, ese periodo que ocurrirá una vez que la iglesia sea arrebatada en el cielo, en este mundo van a haber muchas muertes, millones de muertes por enfermedades. Así lo refleja el capítulo 6 de Apocalipsis. Allí el amarillo es cloros en griego y es para indicar cuando alguien muere por causa de una enfermedad. Amados, nosotros cuando celebramos la cena del Señor lo hacemos recordando que su venida y nuestra reunión con Él está cerca. Te invito en este día a consagrar tu vida, a humillarte delante del Señor y recordar su muerte en la cruz. Amados, Dios les bendiga. El Señor quiso que compartiéramos este mensaje el día de hoy y que Él nos dejó este mandato de que cuando celebremos la cena del Señor lo hagamos en memoria de Él y recordemos su muerte en la cruz, el amor que debe existir y nuestra pronta reunión con Él. Dios les bendiga, amados. Un gran abrazo para todos ustedes. Amén.